puede ser etapa intermedia con las reglas del Código del 40. Nada lo exime o le prohíbe hacer esto. Por otra parte, con relación ya concretamente a lo que ha dicho el doctor Neira, yo quiero decir lo siguiente: la etapa intermedia, es cierto, la etapa intermedia es una fase de sanamiento procesal donde el juez tiene que establecer una relación jurídica procesal válida, y para esto tiene que partir de que la acusación debe reunir todas las formalidades y además todos los aspectos sustanciales. Partiendo de esta premisa, entonces, el juez, quien habla, comparte también el acuerdo del Pleno de Arequipa en el sentido de que si hay defectos formales, estos tienen que ser subsanados antes de la audiencia, porque está claro, el artículo 349 lo señala así como tal. Pero si hubiera un defecto, una oposición, porque acá hay que diferenciar lo siguiente: ¿qué cosa es un defecto formal y qué es una oposición? Eso es, me parece, lo único que hay que marcar la diferencia. Un defecto formal es subsanable, sí es subsanable. Si es una oposición, va dirigida contra la acusación. Por lo tanto, eso va al fondo. Ese es aspecto sustancial. Ese creo que es la clave para poder identificar claramente este primer punto de la ponencia que se está explicando. Por otra parte, también el doctor Neira nos dijo que el proceso inmediato, el artículo 446, compartimos ese extremo, no estamos de acuerdo, creemos que debe haber una modificatoria al inciso 2 del artículo 448, cuando en el Código del 2004 dispone que el juez de la investigación preparatoria, si se acepta vía el proceso inmediato, se tiene que remitir al juez penal, en paréntesis, juez de juicio, para que éste emite el auto de enjuiciamiento y el auto de citación al juicio. A mí me parece que ahí se está afectando garantías, por lo tanto compartimos ese extremo y proponemos que se modifique el artículo 448, inciso segundo del Código 2004. Acá hay un punto también que hay que tener en cuenta. Debemos marcar diferencia. Una cosa es la carpeta fiscal, otra cosa es el cuaderno de debate que tiene el juez al momento de la audiencia preliminar o de la audiencia previa, y otra cosa es el expediente judicial. Claro, esta es una introducción al siguiente punto que va a tocar el doctor Neira, pero es importante diferenciar carpeta fiscal, cuaderno de debate y expediente judicial. Eso nos va a ayudar a tener una mejor visión qué es lo que se va a discutir en etapa intermedia, a qué está referido la etapa intermedia. Es decir, claramente lo han dicho los maestros que han expuesto anteriormente, que si hubiera un aspecto sustancial, por decir, una causa de tipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad respecto a favor del acusado, pues tendrá que irse a ver un aspecto que tenga que ver con la oposición sustancial, de fondo. Pero si es una situación que tenga que ver con un relato de los hechos, que le faltan los datos de identificación del procesado, de que no se ha delimitado bien la participación de cada uno de ellos, o que no se ha precisado bien la ley penal, donde se encuadra la tipificación del injusto, o en todo caso no se dijo el monto de reparación civil, esto son defectos formales que se tiene que devolver al Ministerio Público para que éste lo subsane. En ese aspecto también compartimos el extremo que acordó la ponencia número 1 en el Pleno de Arequipa, porque lo señala así el artículo 349. La ambivalencia mostrada por algunos magistrados asistentes a este pleno, bueno, nos llama la atención, pero la regla es clara. El hecho de que la regla no diga cuáles son defectos formales y cuáles son oposiciones, no significa que haya que decir que el código no diferencia a ellos. Simplemente hay que saber un poco de conocimiento de la teoría del delito. ¿Cuáles son las categorías de la teoría del delito? Y con eso es suficiente. Bueno, por otro lado, es cierto también lo que dice el doctor Neira, que la etapa intermedia es una fase interprocesal para mirar la etapa intermedia y también para hacer la preparación del juicio. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar el uso de la palabra al doctor Carlos Ramos Heredia. Nuevamente, mil gracias por la invitación.
voy a tratar de ser muy puntual. Bueno, ya los maestros primeramente se han referido a una interpretación, a mi apreciación casi muy literal de los artículos. Me parece que siempre hay que hacer una interpretación sistemática. Si bien es cierto que ahora el juez en esta etapa tiene la facultad de archivar una acusación, sin embargo también se debe ponderar otros aspectos importantes. Si bien la acusación es acto de postulación, sin embargo esto refleja la convicción de un representante del Ministerio Público, de un fiscal, que se convierte de repente de sujeto a una parte especial. Pero ¿qué es lo que requiere la parte especial para hacer un requerimiento, una postulación en una acusación? Requiere una sospecha suficiente, que se acabe la duda razonable. ¿Qué es lo que requiere para hacer el sustento de esto? Habrá que señalar, conforme lo señala el nuevo Código Procesal, que requiere convicción. Entonces, para la convicción del fiscal existe delito y por lo tanto hace una acusación. Pero para el juez, dentro de la facultad de control que tiene en esta etapa intermedia, puede apreciar un detalle sustancial y para él no es un hecho típico, sino es todo lo contrario, atípico. Entonces, hay un enfrentamiento de dos convicciones. Una por parte del juez que dice que no es típico, en casos difíciles por supuesto, y otro de parte del fiscal que dice que sí es típico. Entonces hay un choque de convicciones. Frente a esto hay que hacer una interpretación de un carácter más extenso, teleológico. Hay que acordarnos que todo el nuevo Código Procesal Penal, que inicialmente llamó a esta audiencia no preliminar sino de control, está basado en un principio acusatorio. Y el principio acusatorio está encargado única, exclusivamente y con el monopolio debido al fiscal. Y la función del fiscal es una dimensión constitucional. Por lo tanto, todo el tema del proceso de este nuevo diseño está basado en lo que es la función de la acusación por parte del fiscal. Al margen que muy pocos delitos llegan a lo que es el nuevo juicio dentro del aspecto del nuevo Código Procesal Penal, porque ahora ya no es el fin el establecer condenas, sino llegar a acuerdos a través de todo el proceso. Sin embargo, hay que considerar que la actuación del fiscal dentro de este nuevo Código Procesal Penal tiene otra perspectiva, tiene otra encargatura. El fiscal, a la hora de desarrollar todo un análisis de los diferentes puntos, tanto práctico, probatorio y jurídico, lo tiene que hacer de una manera idónea y capaz. Y dentro de eso, reitero que hay que puntualizar el tema en debate en esencia, es la convicción del fiscal frente a la convicción del juez de investigación preparatoria. ¿Cuál debe prevalecer en esos casos difíciles donde se duda que hay atipicidad? ¿Cuál es el que prevalece frente a todo el esquema y la estructura de un proceso? Yo considero que ese es el tema que debe discutirse. Gracias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Vázquez Silva. Nuestro distrito judicial de Guaura. Se trata de lo siguiente como una cuestión previa. Efectivamente, en el pleno jurisdiccional, esta ponencia o este tema número 3 generó, digamos, una situación de imprecisión respecto a la posición que debería asumirse. Es esa la razón por la que nosotros en la conclusión final encontramos 11 votos por la posición número 1, 2, y por la posición número 2, 0 votos y abstenciones 11. En otras palabras, 11 magistrados superiores asumieron una posición y 11 no es que asumieran una segunda posición, sino que consideró que esta segunda posición no era precisamente muy técnica en su formulación y por eso que se abstuvieron. O sea, el tema no se zanjó ni por la primera, o sea, digamos, en este contexto, 11 abstenciones,
con 11 por una posición, entendemos que no es propiamente que ganó la primera posición, sino una situación, digamos, que quiero hacer presente y que está ahí.